Van a venir. Gloria a Dios. Un primo de muchos años que no conoce. Es un familiar que tiene la iglesia y los hermanos hace tiempo que quieren ir. Y bueno, para cosas, algunas cosas sirve el Facebook, ¿no? Por ahí lo encontró. Y damos gracias a Dios y le mandamos nuestros saludos. Igual vamos a hablar al final. Le mandamos nuestros saludos de todos los hermanos. Y bueno, algún día por ahí podemos programar un viaje e ir a conocerlos y a disfrutar con ellos. Hoy quiero hablar de un libro que si fuera una novela sería un éxito total, pero no es una novela, es una historia real que tiene todos los argumentos como para ser, porque veo que a veces en la novela siempre ya más o menos conocemos el final y decimos, y está todo, por más que sufra y llora, ya sabemos que al final la chica y el chico que son los primeros actores se quedan juntos. Bueno, en este caso estamos hablando de una historia bíblica, una historia bíblica que aconteció en el tiempo de los jueces. Ustedes saben que hubo tiempos en los que reinaban en los demás pueblos, en las demás naciones había reyes, y en el pueblo de Dios había jueces, de los cuales se destaca Samuel, el último gran juez de Israel. Pero Israel quería rey, porque los otros tenían rey. Porque parece que un juez humilde, aunque con autoridad, que permanecía siempre en el templo, que era como un sacerdote del pueblo de Israel, no era lo mismo que un rey grandote que se ponía una corona y se ponía ropa de lujo y se sentaba en un trono. Entonces ellos pidieron, y en el tiempo de los jueces pasó como pasa en todos lados, que hubieron tiempos de abundancia, de buenos jueces, y en otros tiempos de escasez, de hambruna. Algunas veces, casi en la mayoría de las ocasiones, tenía que ver con el juez, que dejaba que el pueblo haga lo que quiera, que se vaya a la idolatría, a la desobediencia, y su forma y su manera de gobernar hacía también que el pueblo, lamentablemente, cayera en pecados que el Señor les decía que algún día les sería de vuelta la recompensa. En este libro hay una porción bíblica en la Biblia donde el Señor le dice, la tierra le va a devolver lo que ustedes están haciendo. Les recomiendo a todos que traten de leer este libro completito. No es largo, pero es hermoso. Habla de el amor y la misericordia de Dios. Podríamos decir de este libro que es de los libros en donde se reconoce a los extranjeros como propios. No se le quita ningún privilegio y de alguna manera este libro también nos marca lo que Jesús iba a hacer, abrir a toda la humanidad en forma universal la salvación y además ser el redentor de la humanidad. Y cuando lo desarrollemos vamos a ver que la Biblia no tiene ni casualidad ni suerte. Algunos hablan de suerte, hablan de casualidad. Estas palabras al oído del Señor suenan mal. Nosotros no vivimos por suerte. No nos sale un negocio por suerte. No tenemos trabajo por suerte. Ni estamos sanos por suerte. Estamos así porque Dios está con nosotros. Si no, Él dejaría de ser nuestro sanador. Dependeríamos de la suerte. Dejaría de ser nuestro proveedor y dependeríamos de la suerte. Y por eso algunos todavía siguen jugando su numerito a la quinela para ver si tienen suerte. Y la realidad es que la mejor provisión es la que viene sana, la que usted se gana con su trabajo, la que Dios le provee, porque usted lo disfruta, es suyo, le costó sacrificio. No tuvo que hacer nada ilegal que le cargue la conciencia. Algunos dicen, tuve una suerte, me encontré un celular. Después usted se entera que fue en la casa de un amigo y el celular era de la madre del amigo que lo había dejado arriba de una mesa y cuando se descuidó no estaba más. ¡Qué suerte que tuvo! Iba caminando y lo vi en el suelo y lo junté. El mundo habla de suerte. Nosotros
los cristianos hablamos de providencia de Dios, de voluntad de Dios. La voluntad de Dios para que tengamos abundancia y para que a veces pasemos por pruebas que siempre serán para nuestro beneficio. Si usted supiera el final de una prueba, diría que venga, que venga. En el medio de la prueba nos cuesta, porque no sabemos cuánto dura y hasta dónde el Señor nos va a llevar a tener que soportar algo que parece una injusticia, pero que de pronto es una materia que tenemos que rendir para estar mejor. Les cuento la historia porque si me tengo que poner a leerlo todo, se va a hacer muy extenso. En el pueblo de Dios, en Belén, ¿les suena Belén? Donde nació Jesús. De donde también conocemos al rey David. Un pueblito. No era una ciudad importante como Jerusalén. Era un pueblito. Si tuviéramos que señalar a 9 de julio como una ciudad importante, podríamos decir que Nahum, por ejemplo, podría ser Belén. La realidad es que hubo un momento en el que vino una gran hambruna. No había para comer. ¿Vio cómo pasa ahora que hay gente que está disconforme con la situación general del país y se va? Unos se van a España, otros se van a Brasil, otros a Uruguay, algunos se cruzan a Chile, porque están disconformes con el lugar donde están. Había una familia, una buena familia, que tenía esos problemas, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay hambre, no tenemos para comer. Tenían 2 hijos varones que definitivamente tenían que criarse. ¿Y qué pasó? Dijeron, nos vamos a ir a Moab. Les voy a contar de dónde salió Moab. Moab fue un lugar que empezó a nacer o a criarse o a dar sus primeras raíces por una enorme inmoralidad. ¿Se acuerdan de Lot que se tuvo que ir de Sodoma y Gomorra porque el Señor prendió fuego en la ciudad? ¿Se acuerdan que la mujer se dio vuelta y quedó convertida en estatua de sal? Y también dice la Biblia que tenía 2 hijas muy hermosas. La mujer no tenía herencia antes, solo el hombre tenía herencia. Y ellas no tenían herencia, eran 2 mujeres y dijeron, ¿cuándo vamos a tener hijos? ¿Quién se va a casar con nosotros? Así que emborracharon al padre y tuvieron relación con él, y de ahí nació Moab, los moabitas, un pueblo que siempre estuvo contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Ahí se fue esta familia. Noemí y su esposo con sus hijos se fueron a una ciudad que tenía raíces inmorales. A lo mejor tenían para comer, pero no era la mejor ciudad para vivir. La cultura era muy mala. Había entrega de los hijos al fuego, había relaciones de padre con hijas. Era de lo peor. Parece que el hambre era peor que eso. Pero a veces es mejor un plato de comida muy humilde, de poco valor en pesos. La Biblia lo señala en los Proverbios, preferible comer un plato de legumbres en paz, a tener la abundancia en un palacio y no tener gozo, no tener paz, ni siquiera agradecimiento. Ellos se van y parece que la desgracia los seguía. Cambiaron de ciudad, algunos cambian de iglesia. ¿Y qué pasó cuando se fueron allá? Se murió el marido y se murieron los 2 hijos, que se habían casado con 2 mujeres de ahí, de esa ciudad. Efra y Ruth. La Ruth de la que queremos hablar en este día. En ese momento en el que todo este acontecimiento pasa, le vuelvo a repetir, la mujer no tenía herencia, así que esta mujer dijo, yo me voy a volver a mis pagos.
Los comentarios eran que la situación se había mejorado, pero además dice, ¿qué voy a hacer acá? En un país extranjero, una mujer viuda. Y le dijo a sus nueras, ustedes chicas son libres de volverse a la casa de sus padres. No tienen por qué estar conmigo. Mis hijos murieron. Si ustedes, por amor a ellos y a mí, esperan que yo tenga hijos, en primer lugar no tengo marido. Y si lo tuviera, tendrían que esperar muchos años para poder casarse, porque era la costumbre de casarse con el hermano que seguía. Por eso a Jesús le preguntaron, si una mujer se casa con un hermano, se muere, se casa con el otro, los 7 hermanos, ¿cuál va a ser el marido en el cielo? Y el Señor le dijo que esa relación no existe en ese lugar, que todos vamos a ser hermanos. La cuestión es que una de sus nueras dijo, bueno, está bien, suegra, bueno, yo me quedo con mis padres. Pero Ruth le dijo, no te dejo ni ahí, yo me voy con vos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué tremendo. Porque no era una confesión de una judía, era una confesión de una mujer que había sufrido las consecuencias de la cultura en la que vivía, de las violaciones, de la inmoralidad, del odio hacia el enemigo y buscar siempre de destruir al pueblo de Dios. Pero ella vio que su suegra era una buena mujer de Dios, una mujer que seguramente muchas veces le habló de Dios, tal vez también su suegro y los hijos. La cuestión es que se arraigó en ella una cultura y dijo, a la casa de mis padres, con la cultura que tienen, con el pensamiento que tienen, con la religión que tienen, no vuelvo, me voy con vos. Le dijo, mirá que yo soy sola, no tengo cómo sostenerme. Estoy volviendo a donde están alguna gente que es familiar o conocido, tal vez la pase mejor que acá, pero no te puedo dar una seguridad de un buen futuro. Y esta gran mujer, mientras que su nuera decía, tu Dios será mi Dios, como reconociendo que el único Dios verdadero que podía sacarlo de ese apuro era el Dios de Israel, ella dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amarga o amargura, porque Dios me quitó todo lo que tenía. Y esto es lo llamativo. Una extranjera que acepta al Señor con un pasado tan triste como tenía, reconoce al Señor como Dios, y una cristiana, una judía, dice de su Dios que la había dejado sin nada. Y por eso ella ni quería que la llamen Noemí, quería que la llamen Mara. ¿Vio qué raro que es todo? A veces hay gente de afuera que le da más gracias a Dios con sinceridad que alguien del pueblo de Dios. A veces hay gente de afuera que nunca reniega contra Dios y cristianos que reniegan contra Dios. Hay gente que admira la iglesia aunque no congregue, y hay cristianos que están dentro de la iglesia y el problema es la iglesia. La cuestión es que vuelven. Y cuando vuelven había que buscar la manera de sostenerse. Todo lo que Noemí le dijo, Ruth lo hizo. Y Moni hablaba hoy de la hermana Rosa. Una mujer que tiene un enorme ministerio, que estaba un poco tapado porque el esposo Ángel siempre consideró, y lo dice la Biblia, que la cabeza es el hombre. Y entonces a veces cuando hay tanta sumisión, hay ministerios que quedan escondidos. Hoy ella no para. Mire, si le hago escuchar el audio, está resfriada. Se nota que no puede casi hablar porque como que demasiado blandito está todo. La llevaron al campo, del campo a una reunión de hermanas, de la reunión de hermanas a la reunión general. De ahí vuelve, había ido a la casa de la hija y tiene como idea viajar a Europa. Mire si no puede ser una mentora. Mire si usted va a rechazar un consejo de una mujer así.
No siempre usted va a entender lo que le dice. ¿Se puede confundir por alguna información equivocada? Sí, cualquiera. A todos nos puede pasar. Pero siempre hay que poner en la balanza, hermanos queridos, lo bueno y lo equivocado, para ver de qué lado pesa más el plato, porque perfecto no va a encontrar a nadie. Esta mujer le aconsejó ir a juntar las espigas de trigo que se le caía a la gente que cosechaba. Antes se cosechaba con una hoz, tal vez algunos no sepan lo que es, pero era como una media luna que tenía una manija y era filosa. Entonces se iba cortando y se iban armando manojos que se juntaban y cada uno cobraba por el trabajo que hacía. Se pesaba, porque después también tenían que al trigo golpearlo para sacar el grano, porque al fin la paja no era lo que le iban a pagar, era por cuánto grano habían sacado. Se tenía por costumbre ir dejando, porque tampoco, ¿quién puede ir juntando todo y que no le quede una ramita? Entonces, si se les caía algo, lo dejaban, no seguían, no se volvían para atrás, era perder tiempo, era preferible seguir adelante, aunque dejar alguna cosa atrás, que querer venir limpiando el campo sin que quede ninguna rama. Entonces la suegra le dijo, andá y juntate lo que va cayendo, y con eso vamos a ir comiendo. El campo es de vos, pariente de mi marido, el único que puede ayudarte, porque no se podía salir de la familia, siempre había que seguir por el que venía, ese era el que podía redimir. Redimir significa que se podía hacer cargo de la persona, en ayudarla, en casarse con ella, en sostenerla, o bien en pagarle deudas si la tuviera. Así que ella va a ese campo, y justo viene el dueño del campo, y la ve cómo trabaja. Pregunta por ella y dice, mira, hace de esta mañana que está. Y al hombre le llamó la atención, conversó con ella, le llamó la atención porque ella estaba entre todos varones. Y ella como sierva estaba ahí, pero no pertenecía al grupo de los que cosechaban, era la que juntaba en la resaca. Hermano, hambre, vivir de lo que sobra a otros, no tener un destino, alguien que quisiera casarse con ella. ¿Qué les parece? ¿Qué situación, no? Para aquellos que dicen, a mí me va todo mal, yo de esta no salgo, ya está, con esto ya. La situación de las mujeres en ese caso, y más en aquellos tiempos donde no había ninguna ley que las valorara, eran un objeto, era bastante complicado. Entonces vos, el dueño del campo, habló con los que iban cosechando y le dijeron, como que ustedes no saben nada, despacito, en vez de hacer caer uno o dos, déjenle algunos manojos más, que ella se lleve un poco más a la casa. Porque se informó de toda la historia. Él supo que era viuda, supo que era nuera de Noemí, que era familiar de su esposo. Y entonces la situación de ellos mejoró un poquito. Vivían de la sobra, pero tenían algo para comer. Hasta que llegó una fiesta, la fiesta de la cebada, en donde iban todos al campo y después comían juntos, hacían una especie de cena, y cuando ya estaban bien comidos y bien bebidos, se acostaban ahí nomás en el campo. Los campos no eran como ahora, que por ahí tienen casa más cerca, uno en 4x4 para volver. Lo agarraban la noche y ahí nomás tiraban una manta y se tapaban y se quedaban a dormir ahí. A todo esto ya vos había visto en esta mujer que era una mujer virtuosa. Cuando la Biblia habla de mujer virtuosa es que tiene cualidades espirituales fuera de lo normal. Una mujer normal es la que cumple con sus deberes, hace todo lo que tiene que hacer, pero esta era de las que vaya adelante, la que parece que sabe lo que va a pasar. Así le llama a la mujer virtuosa. Usted léalo en el capítulo 31 de Proverbios y dice, su marido no se avergüenza, sus hijos están siempre bien, ella busca la leña, ella está mostrando a alguien que no solo cumple con lo suyo, sino que además está atenta a todo lo que puede ocurrir. Y a vos le cayó bien esta mujer.
Y entonces la suegra le dio una especie de enseñanza. Esta noche, cuando ella haya comido y haya bebido, andá, buscá donde está durmiendo, destapá los pies de él y acostate. No al lado, a los pies. Calcule que en el campo hacía frío cuando levantó se dio cuenta que alguien estaba, cuando vio quién era, la dejó que pasara allí la noche. Por supuesto, la Biblia enseña en este caso que no es que lo que cualquiera puede pensar, sino que él la dejó. Pero lo único que le dijo, andate antes que amanezca, porque acá son todos varones. Y acá vemos el atrevimiento de alguien que cree, primero en el consejo de la suegra y también en la providencia de Dios. Así que esa noche él le prometió casamiento. Le dijo, vos te vas a casar conmigo. El tema es que hay alguien que tiene más derechos sobre vos que yo. O sea, había un familiar que tenía el derecho antes que él porque era mayor, y entonces era el único que la podía redimir, el otro. Si el redentor renunciaba, entonces el que seguía redimía. Explico, voy a explicar bien. Esta chica tenía que casarse con alguien de la familia de su suegro. Ese alguien no aceptó. Esto se hacía, después si usted lo lee completo, se juntaban unos testigos en la puerta de la ciudad, en un lugar público, y el que quería comprar o redimir le decía al que tenía el derecho: vos te querés casar con esta chica, querés mantener. Primero, cuando dijo si la quería redimir, dijo que sí, pero cuando le dijo te tenés que casar con ella, le dijo no. No, casarme no. Entonces, ¿compro yo? ¿Redimo yo? Bueno, le dijo. Y entonces se sacaba el zapato y le entregaba el zapato, dándole autoridad sobre la chica. Con lo que vos pagó, redimió y se casó. No fue fácil contarle toda la historia. Si usted la conoce un poquito, es más fácil entenderla. Pero mire cómo empieza la historia. Una familia muerta de hambre, para que hablemos bien clara. Que encima de eso se va a una ciudad mala, enemiga de su pueblo, donde tienen la desgracia que se le mueren todos los varones, el padre y los hijos. Y ellas se vuelven juntas. Ruth pudo haber elegido quedarse en la casa de sus padres. Pero acá aprendemos algunas cosas que voy a delinear rápidamente. Le dijo adiós al pasado. Dijo, no, yo no vuelvo a la casa de mis padres. Eso no quiere decir que usted no vaya a la casa de sus padres. Pasa que los padres tenían una cultura asesina, inmoral. Y ella dijo, se había acostumbrado a vivir entre hijos de Dios, entre personas que hablaban de Dios, que hablaban de las virtudes que Dios tenía. Al pasado no vuelvo. Segundo, tuvo determinación, porque la suegra insistió en decirle, vuélvanse a sus casas. Conmigo, ¿qué futuro tienen? Soy una mujer viuda, no tengo posibilidad de darles otro marido. Vuélvanse. Ella tomó la decisión y dijo, yo me voy con vos, voy a ser como tu pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Hermano, cuando uno acepta a Cristo, no es por un rato, por 2 horas, por a ver hasta cuándo me va bien, es para siempre. Porque Él no murió para que usted pase bien 2 o 3 días, murió para que usted tenga una buena eternidad. Y acá podemos ver también que ella pudo descubrir la misericordia de Dios. No siendo nada, una mujer extranjera que andaba juntando las migas que otros dejaron, el vivir en la miseria, de golpe, vos era millonario. ¿Qué me cuenta? La que juntaba el trigo, ahora era millonario. Vos se hizo cargo de ella, pero también de la suegra, y le dio un hijo. El hijo se llamó Obed, que fue el papá de Isaí, y que el papá de Isaí, ¿de quién fue papá? Del rey David. O sea que ella pasó a ser la abuela del rey David. De ser nada, de ser extranjera, de no tener ningún derecho, en ese pueblo se transformó en parte de la genealogía de Jesús. Nosotros vamos a encontrar a Rahab la ramera y a Ruth dentro de la genealogía. Cuando usted lee el libro de Mateo y dice,
de Adán nació este, nació el otro, se va a encontrar que dentro de ellos, que eran toda gente que le pertenecía porque eran del linaje escogido, encuentra dos mujeres, una prostituta y una extranjera, que pasan a ser parte de la familia, porque alguien redimió. Usted y yo no somos judíos. A usted y a mí, de acuerdo al Antiguo Testamento, no nos correspondía que el Señor nos tuviera en cuenta o nos hiciera salvo, porque no éramos pueblo de Dios. Pero como vos, este hombre, alguien pagó, él pagó y la hizo su esposa. Y usted y yo, Cristo pagó y nos hizo su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Aquello era algo así como, por eso siempre le decimos que a usted a Cristo lo va a encontrar en toda la Biblia. Acá estamos viendo al Redentor, al que pagó por alguien que no podía, sola no podía, no había manera que esta mujer sola pudiera salir, no podía hacerse del pueblo de Dios si ella no tenía esa cultura o un hombre que fuera realmente judío, de los puros, del linaje, y se transformó en la abuela de el rey David. Y Ruth, y Noemí, la que quería que la llamen amarga, pudo tener en sus brazos el fruto de sus consejos. Saben que a veces los mentores no se los entiende, como a veces los hijos no entienden a los padres o a las madres. Les parece que son exagerados, pero ahora las cosas son distintas. Sin embargo, un mentor es la persona que nunca le va a dar un mal consejo, aunque no pueda ser perfecto, porque Noemí no era perfecta, ella renegó de Dios por lo que le había pasado. Sin embargo, para ese trabajo y ese servicio lo hizo bien, y todo lo que le dijo Ruth lo hizo y Dios la bendijo. Y hoy se habló al principio de hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que Jesús nos dijo, si lo hacemos, es la voluntad del Padre. Y vamos a cosechar, como esta mujer, de tener herencia en el Señor para siempre. Esta es una historia maravillosa. Yo les pido que ustedes vayan a su casa, cuando sientan que tienen tiempo, les puede llevar como mucho media hora. Ahora, si usted lo quiere disfrutar, tárdese un poquito más, trate de entender. E imagínese, el predicador tiene que imaginar, imagínese una mujer, como vemos ahora, gente que pone el bolsito al hombro y sale para otro país porque en el país que está no puede vivir. Algunos en el medio del agua quedan ahogados, otros cuando quieren llegar a la ciudad lo echan, a otros lo golpean. Bueno, estas mujeres hicieron esto, volvieron con un bolsito, era todo lo que tenían. No tenían esposo, no tenían padre, no tenían nada. Y de la nada, por hacer la voluntad de Dios, por confiar en Dios, terminaron por estar muy bien económicamente, pero espiritualmente hubo allí alguien que se hizo del linaje del Señor. Nosotros también espiritualmente estábamos mal, hermano. Estábamos muertos, delitos y pecados. Llegamos a la casa del Señor y nos dimos cuenta cuando empezamos a escuchar las prédicas de que solamente Jesús nos puede sacar de los tiempos duros, difíciles, de lo que parece imposible, pero lo mío no tiene más arreglo. Y la verdad, si usted le pregunta a otro, le va a decir, tenés razón. Pero si le pregunta a un cristiano, le va a decir, confía en Dios, porque el Señor murió para que usted y yo podamos ser salvos y pertenecer al linaje escogido. La Biblia dice, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Jesucristo. Alguien pagó para que usted sea salvo, alguien pagó para que usted sea perdonado, se llama Jesucristo. Y por eso a esta mujer le fue bien. La historia terminó bárbaro. Ella dejó su pasado atrás, las cosas que practicaba, lo que hacía, lo que le habían enseñado y que estaba mal. Tuvo convicción, se decidió hacer la voluntad de Dios a través de los consejos de su suegra y su vida termina felizmente siendo
alguien escogida por el Señor. Hubiera sido triste cuando tenía que estar juntando y llegar al fin del día y apenas había juntado un manojito que no alcanzaba para comer, y entonces me voy de la iglesia porque ahora por hacer lo que dice mi suegra, fíjate cómo estoy juntando esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a vivir? No, a lo mejor no, ella aceptó ir hasta el final y el Señor la recompensó. Por eso el consejo en este día de esta palabra: si usted está pasando una prueba, si lo que usted quiere todavía no viene, si está luchando mucho y todavía la respuesta no llega, no abandone. Siga adelante, confíe en el Señor, porque un precio muy caro se pagó para que usted sea feliz. Así que le damos gracias a Dios. Léala, comprométase a leer esta parte, Ruth, el libro de Ruth, que viene después de los jueces, allá al principio de la Biblia, después de pasar por el Pentateuco. Usted se va a encontrar Josué y después viene el libro de los jueces, y ahí se va a encontrar con Ruth. Es un libro cortito, hermoso, y usted puede sacar sus propias conclusiones imaginando todo lo mal que le fue y de pronto pasar a ser la mujer de un millonario, pero no por la plata, sino porque era un gran hombre y ella se había transformado en una gran mujer. Que el Señor nos ayude a poder ser obedientes y a